cuando cito uno de estos encuentros, cuando lo propongo, tengo alguna noción de lo que voy a decir, pero no una noción completa. Entonces, en todo el tiempo que pasa mientras se va armando el encuentro, voy anotando cosas. Y yo hoy anoté unas cuantas cosas nuevas, digamos, no nuevas en el sentido absoluto, pero sí como formulaciones que me permiten enmarcar un poco el trabajo que estoy proponiendo en este encuentro y en el taller. Como ustedes saben, esto es eh, una especie de prolegómeno, un taller. Bueno, precisamente, quería empezar contándoles que estos encuentros que hago a veces, estos encuentros abiertos, son para difundir el taller que estoy armando, que empieza el miércoles, en este caso se llama taller de hacer. Eh, También para crearlo, como les decía, este proceso de ir teniendo ideas me va haciendo tener en claro cuál tiene que ser el contenido del taller, y aparte me resulta muy relevante lo que ustedes me puedan decir, las personas con las que hablo, las personas que me escriben, la gente que recibe el newsletter gratuito de ideas que mando todos los miércoles, que me escribe, también me va orientando, me va haciendo avanzar en un sentido o en otro. Me interesa mucho ese intercambio. Siento que esa es una especie de comunidad inteligente. Habituado, podríamos decir, a una comunidad no tan inteligente, que es la de los medios, después de haber sido durante años entrevistado con asiduidad y ahora un poco en retirada, negándome a eso. Encuentro que este trato con gente diversa, pero bien intencionada y con ciertas capacidades cognitivas bien puestas, me resulta muy estimulante. Me gusta conversar con gente, por supuesto, no solo en persona, sino básicamente por mail o por chat con las personas que me escriben como resultado del newsletter. Me gusta conversar con gente que me devuelvan algo de lo que yo escribí, o que me propongan otros temas, o que me cuenten cosas, digamos. Es enriquecedor y es muy lindo. Entonces también lo hago para eso, para crear el taller que estoy haciendo en función de lo que me van diciendo, lo que me van contando. Eh, por otra parte, estos encuentros creo que también son útiles para los que no pueden hacer el taller porque no tienen plata, o porque no tienen tanto tiempo, o porque no quieren dedicarse tanto a eso, porque tienen otros cursos, otras cosas que hacer. Esto es como una especie de dosis accesible, en donde de todas maneras se transmite algo, creo yo, valioso para los que quieran hacer cosas. Ese sería como el objetivo general. Me doy cuenta igual de que cuando yo digo cómo hacer cosas, estoy prometiendo lo que no tengo, estoy prometiendo dar lo que no tengo, es decir, la solución para el hacer. No la tengo, quiero desengañarlos. No tengo el saber perfecto logrado. Lo que pasa es que el consuelo es que nadie lo tiene ni puede tenerlo. Y lo que sí tengo y puedo ofrecerles es eh, ciertas reflexiones en relación con lo que a mí me sirvió para hacer cosas, que siento que hice un montón de cosas. Son trucos, son enfoques, son actitudes que de alguna manera pueden intercambiarse y que pueden tener un efecto benéfico y positivo en gente que quiere hacer cosas. Eh, Creo que también tengo para ofrecer, ya que podemos decir en términos generales, siempre algo se tiene y algo no se tiene, ¿no? Algo se sabe y algo no se sabe. Eso es válido para todo el mundo. Habrán visto que personas que admiramos muchísimo, que consideramos genios, después los encontramos en otros ámbitos como unos perfectos inútiles. Lo propio de ser una persona es no ser completa. La perfección es ser una especie de quilombo fértil, por decirlo así. No necesariamente tener todas las respuestas y todo un saber en relación con algún campo de acción, ¿no? Bueno, entonces, tengo sí para ofrecer, creo, una visión del mundo plástica, es decir, una mirada sobre la realidad en donde es posible abrirse caminos. Y tengo una visión del sujeto, de la persona, del mismo tipo, es decir, una especie de concepción de lo que es ser una persona, en donde cabe el cambio, cabe el movimiento, cabe la osadía, cabe el entusiasmo, y hay toda una argumentación y es más, no solo una argumentación, sino pasos consecuentes con esa argumentación para abrir camino de acción. Y lo que tengo también es ganas. A mí me gusta, digamos, he observado respecto de mí mismo que me excita crecer, me excita hacer cosas, y también me pasa con lo que hacen los demás. Me gusta ayudar a crecer. Es más, me gusta decirle a la gente lo que tiene que hacer, lo que en cierto sentido podríamos considerar es un síntoma, porque ¿quién te crees que sos vos para ayudar, para decirme a mí lo que tengo que hacer? Pero desde otro punto de vista, si el tipo es benévolo, digamos, si es
una buena persona puede ser considerado como algo útil o valioso, ese querer decirle a los otros lo que tienen que hacer. Si es una ayuda consentida, digamos, por la persona ayudada, ¿no? Bueno, entonces todas esas cosas yo podría decir que tengo en un mundo de sensaciones. Conocen la canción de Sandro, ¿no? No, no es que me guste Sandro, pero digo tengo y me acuerdo, tengo un mundo de sensaciones. No me acuerdo qué canción es esa, creo que se llama Tengo. Me fui por las ramas. Bueno, quiero hacer una aclaración, porque por dos lados distintos me llegó esto. Por ejemplo, esa es una observación producto del intercambio. Cuando hablo del hacer y cuando hablo del taller de hacer, no me refiero solo a proyectos productivos, digamos, proyectos productivos en términos económicos, proyectos para ganar plata. También es para proyectos artísticos o para ponerse en movimiento o incluso para buscar qué cosa yo quiero hacer, qué cosa yo podría hacer. Con lo cual llegamos a otro punto interesante que es la idea de productividad. ¿De qué estamos hablando, no? Habrán visto que se habla, no sé si lo saben, no lo habrán visto o no, pero se habla de la productividad del inconsciente, es decir, que a uno se le ocurren cosas, porque uno está en un tratamiento psicoanalítico o simplemente porque uno está escribiendo una novela y trabajó durante una hora, un día, y entonces al rato o al día siguiente se le ocurren más cosas. Eso es una productividad que tiene que ver con usar, podríamos decir, el aparato que somos. Ya sé que hay algunos que somos más aparatos que otros, pero la máquina que somos, la generadora de ideas, de sensaciones, de realidades que tenemos en nosotros. Entonces, la idea de productividad está asociada básicamente con eso. Por lo tanto, se aplica, sí, a proyectos económicos, por supuesto que es perfectamente legítimo, importante y necesario inventarse cosas para ganar plata, que es algo muy bueno y muy saludable, deseable, respecto de lo cual no hay que tener ningún tipo de culpa ni de reparo, sino también pueden ser cosas que tienen que ver con la productividad de felicidad en el hogar, con la productividad de satisfacción personal por hacer una obra o algo que a uno le interese, una obra sea una ONG o una pintura, o una colección de poesías, o una práctica en el barrio, no sé, digamos, todo eso está abierto, está por ser inventado, es también estimulante que el terreno sea tan amplio para inventar. Eh, También tengo la sensación de que es una metáfora que creo que he comentado, no sé si la otra vez, no me gustaría repetirme, pero estoy condenado, como todo ser humano, a la repetición. Tengo la sensación de que uno tiene una individualidad como quien tiene un terreno. Y uno puede dejar abandonado ese terreno y se llena de malezas y tal vez salen algunos árboles y es lindo, o uno puede hacerlo producir y ahí hacer una plantación de soja y ganar plata, o hacer un jardín, o hacer un bosque para producción maderera, o hacer tomates o flores, o digamos, poner a producir. Uno tiene su personalidad y la puede poner a producir. La puede como estimular y ordenar de tal manera que resulte productiva. O bien uno puede tenerla simplemente como quien tiene un terreno perdido por ahí y de alguna manera, digamos, adaptarse a no realizar el potencial. Me gusta la idea de potencial. La idea de potencial es hay muchas cosas que podríamos hacer. Es un concepto un poco metafísico, porque eso no existe, pero al mismo tiempo alude a una dimensión de lo posible a partir de la personalidad. Y es muy lindo pensar las cosas que uno podría hacer. Después aparecen otros problemas, como que lo padezco yo y sé que lo padecen muchos de ustedes. Podría hacer tantas cosas, ¿qué hago con tantas cosas que podría hacer? Elijo esta. Bueno, ese es otro problema y hay otras observaciones que hacer en relación con este problema. Podríamos hablar de un ser que busca su hacer, si nos pusiéramos un poco heideggerianos, digamos, ese tipo de palabras, de uso de los verbos infinitivos, que puede ser sugestiva o ridícula, pero podemos hablar de un ser, nosotros que buscamos nuestro hacer. ¿Por qué nuestro hacer? Porque hay un hacer que nos es propio y otro que no. Un ser que busca su productividad, su pensamiento de acción. Y acá quiero hacer otra observación que me parece importante. Nosotros siempre nos representamos al pensamiento como algo que sucede en la conciencia con palabras y algo que es intencional. Voy a pensar en tal cosa. Si corregimos la noción, creo que hay que entender. Para empezar, que no es intencional. Como dice Nietzsche, una idea viene cuando ella quiere y no cuando yo quiero. Por eso, se me ocurren cosas
que surgen no sé de dónde, se me ocurren, no digo voy a tener una idea, o si digo voy a tener una idea, ella aparece al rato o al día siguiente, cuando se le ocurre, cuando fue posible, y no cuando yo dije voy a tener una idea ahora. Bueno, entonces, el pensamiento no es intencional, la producción del pensamiento no es intencional. Y aún más, no sucede solo en palabras y en la conciencia, sucede en la corporalidad entera, sucede en la sensibilidad, sucede entonces como una elaboración que ocurre en nosotros sin que nosotros podamos manejarla del todo. Es decir, el pensamiento no es un recurso como lo es un cuchillo. Agarro el cuchillo, corto el cuadril y lo pongo al horno o a la sartén. El pensamiento es más bien, tengo la sensación a veces de que un buen símil es usar el comportamiento de una lancha. Vieron que un auto uno lo puede manejar de manera tal de determinar que frene aquí. Apretás el pedal y frenás. A veces con consecuencias extremas, como que uno se da la cabeza contra el volante. Pero en una lancha no existe eso. Vos frenás y la lancha, bueno, vamos a ver cuándo frena. Digamos, paraste el motor, pusiste el motor en retroceso. Yo no manejé lanchas nunca, pero lo veo. Pusiste el motor en retroceso, ¿no? También puede ser un avión eso. El pensamiento es un fenómeno de ese tipo. Tenemos cierto control, pero no un control tan preciso y perfecto como lo tenemos, digamos, del andar caminando o el andar en auto. No frena ni se estimula de la misma manera. Entonces, a mí me parece muy orientadora la idea de que pensar, el verbo pensar puede ser suplantado por el verbo elaborar. Es decir, hay algo que va mutando, es una idea, es una sensibilidad, es un sentido, es una visión del mundo, es un estado personal en relación con una persona, con un proyecto, consigo mismo, con la realidad. Esas formas que van mutando como en un estómago, que resumiría la experiencia general de ser, esa elaboración yo creo que es el pensamiento. Que tiene, sí, una parte que es consciente y que es útil y que es relevante, pero que no determina todo lo que sucede en nosotros, ¿no? Bueno, estoy siguiendo acá unos apuntes que tengo, no me gustaría, como estaba leyendo un Word y no estaba acá en la cámara, pensé de repente se fueron todos porque estoy hablando muy rápido. Sil dice acá se corta un poco, sí, pero debe ser un tema de tu conexión. Antes dijo Juan, silencio en los micrófonos, voy a hacer una repasadita a ver si tengo que silenciar a algún atrevido, alguien que no se haya silenciado a sí mismo. Acá hay, te muteé, Mario, tomá. Bueno, vayan preparando sus preguntas, comentarios, intervenciones, porque voy a hablar un poquito más yo y después voy a abrir el diálogo para que podamos intercambiar, porque si no, yo sé, me van a terminar odiando, fantasma de odiado. Bueno, a ver. Ya estoy terminando la ronda, noche de ronda. Asocio con canciones hoy, y con canciones, con clásicos de la canción. Bueno, sigo. Entonces, como les decía, no, esto ya se los dije, que voy descubriendo el contenido del taller mientras lo voy haciendo, porque la voz de los participantes es parte orientadora y me va dando pautas y quiero responder a esas necesidades y deseos. Básicamente, yo creo en el servicio, yo creo que la política es un servicio, que dar un taller es dar un servicio y dar una clase es dar un servicio y que es y ser hermoso es dar un servicio y tener un restaurante es dar un servicio, que es muy adecuada esa función y que es honrosa. Me estoy adelantando a otro tema que voy a tratar más adelante, que es el del uso, usar y ser usado, que me parece que es algo que hay que tratar con toda la buena conciencia del mundo, que es muy bueno ser usado y es muy bueno usar. Entonces yo siento que dar un taller o dar una charla, esto es un servicio, tengo que serles útil a ustedes. Eso no me rebaja a mí, al contrario, me estimula, me dan ganas. A mí me gusta también servirme de los demás cuando me quieren ayudar o me dan algo que me parece valioso. Bueno, si tenemos que definir mejor esta idea que había dicho un poco antes en infinitivos, que era un ser que busca su hacer, yo diría que es lo que buscamos nosotros es el hacer que surge del querer, es decir, los movimientos que implementan el deseo y lo hacen crecer, y lo hacen afirmarse, y lo hacen transformarse en satisfacción. Porque el deseo todavía es como una aspiración, podemos decir, ¿no? Una esperanza, yo quiero tal cosa. Lo que en realidad se busca es la satisfacción.
que por supuesto el deseo de alguna manera está sugiriendo, pero para que la satisfacción aparezca, el deseo tiene que transformarse en movimientos concretos. Entonces, yo creo que, retrocediendo un poquito, hay un lugar para el pensamiento. Esto lo voy a decir después, porque ya lo dije recién y no quiero recuperar. Tenemos que entender, ya que hablamos del deseo, que uno no inventa lo que desea, uno no decide qué desea. Voy a detenerme acá, aunque lo digo siempre, porque tal vez alguien no me lo escuchó y me parece valioso. Nosotros no decidimos lo que queremos, no decidimos de quién nos enamoramos, no decidimos si nos gustan los hombres o las mujeres, o ambos, no decidimos si nos gusta el rock o la cumbia, no decidimos, a ver, acá se está metiendo una voz, no decidimos, digamos, nuestro gusto, no decidimos un montón de cosas. Y esa ausencia de elección que suele interpretarse a mi gusto de manera errada como me quita libertad del sistema, en realidad tiene que entenderse como la definición de nuestra identidad. Todo eso que nosotros no hemos elegido, pero somos de un modo directo, es nuestra verdad, la verdad de nuestro ser. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Que cuando nosotros buscamos un hacer que nos entusiasme, no tenemos tanto que decidir sobre qué entusiasmarnos porque nos parece meritorio entusiasmarse con eso, sino que tenemos más bien que abrir un registro de lo que nos pasa y darnos cuenta de que nuestra excitación va por este lado o va por aquel, y no hay con qué darle. Eso es como una especie de fatalidad, podríamos decir, pero es una fatalidad gozosa, es una fatalidad que nos abre a un intercambio rico con el mundo, con la realidad. No tiene que ser interpretado en términos negativos, ¿no? Entonces, no se inventa un entusiasmo, lo que se puede inventar es cómo llevarlo adelante, y ahí ese es el lugar de la creatividad. La invención tiene un lugar práctico para la creatividad. Podemos decir que es como poner en orden las cosas para que funcionen. ¿Qué puedo inventar yo para que esto que me gusta tanto tenga más lugar en mi vida e incluso yo pueda intentar trabajar de esto o intercambiar con otras personas esta excitación que me da este entusiasmo de una manera fértil, interesante? Hay muchas cosas que se pueden hacer que nosotros evidentemente no estamos haciendo, simplemente por el hecho de que tenemos más libertad de la que somos capaces de usar. Yo no creo que en nuestro momento histórico, ni siquiera en este momento de crisis de pandemia, nosotros podamos decir legítimamente que tenemos muy pocas posibilidades. Yo creo que bien mirada, nuestra sociedad actual nos da infinitas posibilidades de hacer un montón de cosas y que el límite no tiene tanto que ver con las posibilidades que encontramos, sino con las que somos nosotros capaces de usar. Por lo tanto, el trabajo que hay que hacer es respecto de la propia capacidad para interrelacionarnos mejor con eso que el mundo ofrece de una manera abierta. Dicho sea de paso, quiero decir también, recordar que por más que estemos en una época de pandemia, aislamiento e incluso crisis política en algunos países, una descripción objetiva, si es que esto tiene algún sentido, yo creo que lo tiene, respecto del momento humano en el mundo, muestra que estamos en el mejor momento humano de la civilización, cosa que el autor Johan Norberg, en su libro Progreso, se ha ocupado de demostrar en detalle con todo tipo de cifras. Me parece que este es un contexto necesario porque si no, como decíamos la vez pasada en el encuentro del lunes anterior, generamos una idea del hombre aplastado por las circunstancias, que tiene que luchar arduamente por hacerse de abajo porque tiene todo en contra. No creo en esa escena patética y ridícula. Creo que uno tiene sus dificultades, pero que somos personas capaces, bien plantadas, viviendo en un momento de la historia que todos nuestros antepasados envidiarían, y que esa escena lamentable en donde hay que resistir la dificultad, lo único que hace es quitarnos fuerza y quitarnos posibilidades. Y aparte, ser en muchos casos incorrecta. Más bien me gusta como convocar a otro ejercicio de la fuerza propia, a estar mejor parados, a darnos cuenta de que la realidad no es tan tremenda, que la vida sí, por supuesto, es dura y tiene un montón de dificultades, pero tampoco somos nosotros tan idiotas que no podemos ofrecerle a esas dificultades respuestas y batallas posibles, y dar las batallas posibles. Bueno, entonces, hay técnicas de creatividad. Yo decía, la invención, ¿qué lugar ocupa? Ocupa un cierto lugar en donde nosotros podemos diseñar caminos para implementar nuestro entusiasmo. Pero voy a hacer una pausa acá para no ser omnivociferante y voy a darle entrada a todos ustedes, a los que quieran
Pensamiento con inercia, linda idea, me dice Oliverio, que tiene un lindo nombre. Así que, por favor, el que quiera hablar, levanta la mano o me hace algún comentario por mail, por chat, que yo lo voy a retomar y comentar. ¿Qué dicen? Seguro que están pensando un montón de cosas. No se las callen. Este intercambio se pone mejor si en vez de la timidez damos lugar al intercambio fluido. No hace falta tener algo interesante, inteligente para decir. Uno tiene que decir lo que está pensando. Eso también es afirmarse y abrir espacio a nuestro hacer y a nuestra potencia. Decir lo que estamos pensando. Los escucho. El libro Progreso, ¿de qué autor es? Te lo escribo acá. Después, si me escribiste, puedo indicar más respecto del libro. Ah, no, pero yo lo quería escribir a todos y le escribí solo a Alejandro Molina. Johan es un sueco. Por favor, seguí desarrollando la idea del uso. Adhiero totalmente, dice Claudio Starkioff. Genial, ahora vuelvo sobre eso, lo tengo pautado en las notas. Yo también quiero el autor del libro, ahí lo tenés, Johan Norberg. Es un libro que se consigue en internet. Si me escriben después, porque ustedes saben que pueden acceder a mí por cualquier red social, yo siempre respondo, o muchos de ustedes deben estar suscriptos a mi newsletter, me pueden responder, me preguntan por el libro, yo les mando los datos más precisos. Pero ¿qué más? Che, aparte de pedir el nombre del libro, digan, yo pienso que, a mí me parece que, ¿qué pensás de tal cosa? Me pueden preguntar. Acá dice Cecilia, estoy pensando que a veces es difícil sostener un deseo con tanta oferta distractora que hay dando vueltas hoy. Está bien, es cierto, hay mucha oferta y a nosotros, digamos, si somos un poco hot, si somos un poco excitables, tenemos ganas de un montón de cosas. No elegir alguna es una manera también de no hacer nada, es una perversa manera de no hacer nada. Estoy tan distraído por todo, bueno, pero digamos, la excitación tiene que ver con un crecimiento de la excitación y de que cierta cosa te vaya enganchando. Pero yo creo que ahí lo que hay que hacer, Cecilia, te diría, es observar un poco qué es lo que hay en tu mundo, para que veas qué es lo que te está llamando más. Vuelvo a un punto yo tomo muchas cosas de un montón de fuentes, de Nietzsche, de un libro fabuloso del cual me gustaría también decir unas palabras porque lo voy a usar en el taller, Do the Work, de Steven Pressfield, de este otro libro de Tom Peters, El Proyecto 50, y también muchas cosas del psicoanálisis lacaniano. En el psicoanálisis lacaniano se dice, el deseo está en los pies, no en lo que uno declara, sino en lo que hace. Entonces yo te diría, Cecilia, seguramente en tu realidad hay como una tendencia, hay una presencia postergada o no de algo que te resulta especialmente interesante. Tengo una mano levantada, pero antes voy a seguir un poquito con los comentarios. Silvia dice, siempre me pregunto de dónde sale el primer pensamiento. Mira, yo te diría que ese es el tipo de preguntas que no tenemos que hacernos, que no hay que darle mucha cabida, porque no importa de dónde sale, cuál es el origen, lo que importa es que está y hay que darle. Yo eso lo voy a aclarar un poco más adelante. ¿Cuál es el rumbo del pensamiento? Y voy a poner un ejemplo bastante ilustrativo. El deseo, así que Silvia, te postergo un poquito la respuesta completa. Mariana dice, el deseo ligado a una necesidad interior de cambio. Sí. ¿Qué pasa? El deseo generalmente está ligado a una necesidad interior de cambio porque el cambio es la vida que continúa y va buscando nuevas formas, ¿no? Daniel dice, por lo que decís, la mejor guía del hacer viene de las ganas, porque muchas veces la complicamos. Sí, es cierto, es cierto. Las ganas son un muy buen indicio de qué es lo que uno quiere. Y ahí lo que hay que hacer, diría yo, no es cuestionar las ganas, sino implementar, accionar con eso y ver lo que la realidad te va dando como respuesta y después seguirse ese camino. El deseo está en los pies, es genial, dice Andrea. Melina dice, ¿cómo se hace? Melina, vos levantaste la mano, ¿ya la bajaste? Paul dice, el deseo está en los pies, entiendo que está ligado a la acción inmediata. No a la acción inmediata, a la acción. Los ejemplos, yo me repito, discúlpenme los que me han visto otras veces, pero me muero por vos, pero no puedo separar de mi esposa porque los chicos, no, si te morís por mí, estás conmigo, si no, no te morís. Entonces, el piripipí, la declaración es me muero por vos, los hechos son otros. Eso es lo que hay que observar. Una persona puede decir, sí, yo me muero por escribir una novela, pero nunca empezar a escribirla, entonces no es que se muere por empezar por escribir una novela. O yo lo que más quiero es dedicarme a
a la política, pero estoy encerrado ganando plata. No, lo que más querés entonces no es dedicarte a la política. Y está muy bien que no lo quieras, pero no hace falta entonces hacer declaraciones falsas. Las declaraciones son siempre sospechosas. No estemos tan pendientes de lo que se dice, estemos más atentos a lo que se hace. Silvina, no, gracias por este espacio, dice Silvina. De nada, digo yo. Alejandro Potenzone, digo el apellido porque me encanta. Ese sí que es un apellido fuerte, de potencia, de entusiasmo. Alejandro, cuando comenzás un proyecto, ¿buscás resultados o dejás llevarte por el deseo? Bueno, depende del proyecto, depende del momento. Supongo que un poco las dos cosas, ¿no? No creo que sea una opción. Creo que, digamos, yo creo que ese es un buen ejemplo de cuestión abstracta que no es lo que corresponde plantearse. Creo que más bien lo que corresponde plantearse es lo que enumere, viste que vieron, perdón. En el taller de hacer puse como propuesta, ¿no? 2 puntos. Orientación, método y acción. Quiero sobre todo llamar la atención sobre lo que hay que iniciar es un camino de movimientos, no de búsqueda consciente, solamente apalabrada de un cierto saber. No hay que pagar para ver, y pagar es hacer. Entonces vos hacés y ahí te enterás de qué era lo que estabas haciendo, pero no es una cosa de, lo voy a pensar bien, lo vas a pensar bien en 18 años y ya lo va a haber hecho otro el proyecto. Bueno, me vino, me vino la idea de fluir. Sí, el fluir es otra de las palabras que podemos usar para aludir al entusiasmo puesto en acción y a este pensamiento que elabora en hechos y no en un estado, una situación previa a la experiencia. María Viviana dice, usted dice que hay que ver mi mundo, ¿cómo hago a verlo? Digo de una manera simple. Mira tu realidad, mira qué es lo que está pasando ahí, ¿dónde está tu satisfacción? Si la hay, ¿dónde está tu tendencia? ¿Para qué querés? El querer está no solamente o no principalmente en lo que uno piensa y dice, sino en lo que uno hace. Pero igual, cuando uno entra en el caso particular, hay que observar muchas cosas que en este rato no podemos. Pero hay un camino de observación que forma parte de un diálogo posible, por supuesto. ¿Te parece que en este momento la humanidad está demasiado invadida por banalidades? No, de ninguna manera. Me parece que lo que llamamos banalidad puede no serlo, por un lado, y me parece que la humanidad siempre fue un quilombo y siempre lo será, y eso no es ningún problema. Eso es parte de su comportamiento espontáneo, natural y valioso. Para mí, que la humanidad sea un quilombo, sea un despelote, no es un defecto, es prueba de su vitalidad. El defecto está en nosotros, que creemos que sería deseable una humanidad perfectamente organizada sin despelote, con lo cual somos ignorantes respecto a lo que es un fenómeno natural e idealistas, de modo que estamos rechazando lo real en función de algo que no existe. O sea que no me parece para nada una posición valiosa la posición crítica con la realidad. Ay, este mundo está enfermo, ay, este mundo no funciona. Mentira, eso es ignorancia y debilidad, para mi modesta opinión. Andrea Fabiana dice, creo que nosotros tenemos mucho miedo al fracaso, en otros lugares si no te fue mal al menos una vez no hiciste nada. Sí, depende, acá también hay un montón de gente que hace un montón de cosas, ese nosotros tenemos que relativizarlo, pero es cierto que los pensantes tenemos una tendencia a la abstinencia, a creer que todo se resuelve por vía de pensamiento. Entonces, si uno tiene un problema, me separo, no me separo, cambio de trabajo, no cambio de trabajo, me voy a vivir afuera, me quedo, uno cree que lo tiene que pensar, pensar, pensar y que si se exprime bien el cerebro va a salir la respuesta. Y lo cierto es que no hay respuesta, que uno responde al hacer. Y es una situación, ¿cómo se dice? Es una condición dramática y exigente de la condición humana. No hay con qué darle. No vamos a zafar de esas confusiones. No vamos a zafar de no tener respuestas. Se vive y se va dando respuestas y nadie se salva del error, ni se salva tampoco del acierto. Y lo uno supone lo otro, y lo otro lo uno. Es decir, hay errores porque hay aciertos y hay aciertos porque hay errores. En general, yo diría, para concluir, no nos vamos a salvar del despelote. No es deseable salvarse, es imposible. Dice Sil, las declaraciones tienen que ver con el deber ser, probablemente. Melina dice, ¿cómo se hace para vencer la barrera del temor a dar ese primer paso para el hacer? Yo creo que debilitando un poco la escena del pensamiento, inventando un primer pasito, porque las cosas no se hacen todas de golpe y uno no sabe al principio qué le va a pasar cuando empiece. Así que yo creo, y eso es lo que me propongo hacer en el taller de hacer, donde voy a proponer tareas, ahora les voy a explicar eso,
Yo creo que hay que inventarse pasos concretos, chicos, accesibles para ir implementando el movimiento. Y en ese movimiento, como en un ida y vuelta entre la idea y la realidad y la transformación que uno va viviendo al hacer eso, va apareciendo un cierto saber que es importante. Después, Paola Calcherano dice, ¿cómo sería la cuestión de ordenar la personalidad y hacerla productiva? Cambiaría la formulación. No creo que tenga que ver con ordenarla la personalidad. La personalidad es siempre un quilombo, mayor o menor, por supuesto. Hay personas que tienen un quilombo patológico, muy serio, pero más o menos los neuróticos normales, tenemos que entender que nunca vamos a lograr ese orden al que por ser obsesivos tal vez aspiramos. No hay orden perfecto en la personalidad, no hay orden perfecto en la vida. Vivir es vivir siempre en medio de una confusión relativa, de un quilombo relativo, y quien no acepta enchastrarse con la vida, no vive. Entonces hay que aceptar ese horizonte de permanente o relativa, digamos mejor, incertidumbre. Entonces, hacer productiva la personalidad tiene que ver precisamente con no esperar ordenarla de una manera total, sino con ir avanzando igual. Oliverio dice, llevar adelante el deseo no siempre genera respuesta, se concreta muchas veces en el silencio o indiferencia al entorno. ¿El reconocimiento sería irrelevante entonces? Bueno, las respuestas no necesariamente vienen del otro, las respuestas cuando uno empieza el movimiento vienen de sí mismo o de la realidad, de lo que uno va averiguando al hacer. Entonces, eso por un lado. Y después el tema del reconocimiento. En el psicoanálisis lacaniano se dice que el neurótico vive del reconocimiento, es decir, vive mirándose de afuera a ver si el otro, ese otro que él mismo crea o que no ha podido eliminar todavía, dice algo de sí, con lo cual sentirse valioso. El no neurótico o el menos neurótico tiene una consistencia propia. Tiene en su hacer su propia respuesta y su propia densidad de ser. No necesita la mirada ajena todo el tiempo. Lo cual no quiere decir que neguemos que si hacemos algo y tiene repercusión, no nos parezca disfrutable, y que hacemos algo y no le da bola a nadie, nos produzca cierta frustración. Pero nuestro ser no está en juego en esa respuesta, diríamos lacanianamente, ¿no? Entonces, dice después Claudio, tal cual, hay que poner el cuerpo, como dice Taleb, jugarse la piel. Me gusta más jugarse la piel que poner el cuerpo, pero sí, se trata de eso, me parece bien. Taleb es el del cisne negro, ¿no? Fermín Torroba dice, Alejandro, ¿qué lugar ocupa la planificación en el camino de iniciar un proyecto? Bueno, yo creo que es pertinente cierta planificación, sabiendo que es como siempre parcial y relativa, digamos. Uno hace un plan, por ejemplo, en el caso de escribir un libro, yo he escrito muchos libros, uno hace un plan, uno dice, bueno, va a pasar esto, esto y esto. Después empezás, suponete que es una novela, empezás y los personajes empiezan a cobrar vida propia, lo que vos pensaste que iba a pasar, en realidad no va a pasar nunca. Bueno, adaptás el plan. Entonces, el plan te permitió empezar. Si te ceñís rígidamente a él, cortás la elaboración de los hechos. Lo que hay que hacer es hacer un plan y ajustarlo, hacer un plan y ajustarlo, hacer un plan y ajustarlo. Y en ese vaivén va teniendo lugar lo real, digamos, ¿no? Lo que uno puede hacer. Muy aburrida, dice Andrea. Espero que no sea que estás muy aburrida ahora. Muy aburrido sería si todo es ordenado. Eso es algo que se dice mucho. Yo no puedo sentirlo así, porque yo tengo la aspiración, que sería fabuloso que estuviera todo ordenado, sería fabuloso, pero no puede estarlo. Y es cierto, debes tener razón en el sentido que si lo estuviera, probablemente faltaría una especie de despelote que favorece el entusiasmo y la acción y la excitación y todo eso, ¿no? Pablo Añón Bardanca dice, si tenés ganas, mandate. Digamos, sí. Andrea dice, un plan flexible, así es, está fuera de contexto, era lo que decías de la vida, es un despelote. Voy a revisar acá si tengo alguna manito levantada. No, había una mano levantada que se fue, is gone. Pero el que quiera levantar la mano siempre puede hacerlo, y si no, no, Francisco acá levantó la mano. Dale, Francisco. Habilitate, ahí está, dale vos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos, suponiendo que uno ya tiene un objetivo, tiene el deseo,
y de acuerdo a lo que un poco me ha pasado en mi vida, emocionalizar lo que uno necesita y quiere obtener. Imaginárselo, vivirlo, tenerlo presente a la mañana, a la noche. Es como cuando uno se enamora, ¿no es cierto? Lo persigue. Eso es toda una fuerte carga emocional, pues si no se queda a medias tintas, no tiene energía, no termina en nada, ¿no? Y sumado a eso, o cómo se puede llegar a eso, puede ser una actividad o algo que uno podría hacer aunque fuese gratis, aunque no le paguen, que son las cosas que realmente a uno le pueden gustar, esos proyectos, que después pueden desencadenar en un beneficio económico. Pero partiendo dejando de lado la parte emocional, la parte idílica del asunto, después es importante ponerlo en lápiz y papel, escribirlo y decir, bueno, mi objetivo es, mi punto de llegada es este, ¿dónde estoy? Estoy acá. ¿Qué necesito? Y ahí empiezo uno, a caminar. Tengo que estudiar, tengo que invertir, tengo que pagar, tengo que buscar asesoramiento, pero hacer, hacer, hacer y hacer cada minuto del día. Si no Escúchame, queda medio... tengo ya un montón de cosas que comentar de lo que dijiste, porque hiciste unos cuantos aportes. Fuerte carga emocional, decís, y por supuesto me parece correcto. Tal vez es más relevante la carga emocional que lo que llamábamos antes el deber ser, o la mirada del otro, o lo que está establecido como correcto. Ahí estoy con vos. No sé si me parece tanto la idea de que hay que visualizarlo, porque ahí hay como una especie de forzamiento de la voluntad. Tengo que, y la carga emocional más bien es otra cosa, es algo que sucede solo. Yo no creo mucho en la imposición de una voluntad, o en todo caso, habría que ver dónde ubicamos eso, porque si no puede pasar que uno adopte un proyecto o un hacer que le parezca meritorio, pero que no quiera realmente, y que por la fuerza de voluntad lo logre, con lo cual se desarrolla en un recorrido que no es propio ni va a ser disfrutado, digamos, ni va a ser eh, productor de sentido. Así que me parece que la carga emocional tal vez podría estar un poco reñida, son todas cosas por supuesto para charlar, ¿no? Podría estar un poco reñida con la idea de la visualización así intencional. Después dijiste lo de, aunque fuese gratis, y creo que tenés razón, que muchas cosas que uno haría, aunque fueran gratis, son exactamente las que finalmente le traen plata, paradójicamente. Y esa paradoja Sí, tiene que ser explorada. Y es muy interesante todo lo que dice al respecto la psicología positiva, que también vamos a usar o voy a aludir en el taller, en donde lo que te hace más productivo es tu disfrute. La vía del disfrute personal es la vía que paradójicamente más posibilidades tiene de hacernos redituables, es decir, de darnos una ganancia, ¿no? Por más que uno cree en principio lo contrario, que uno va a ganar más plata ahí donde esté más en contra de su deseo. Bueno, la época nos ha enseñado a ver de otra manera y tenemos muchas cosas que aprender y que estamos desarrollando, digamos, en este momento, porque está cambiando muchísimo nuestra mirada de todo, ¿no? Digamos, nosotros somos activos participantes de ese cambio. Bueno, dicho esto, también me gustaría rescatar lo que vos decís del lápiz y papel. Para mí fue fundamental la escritura como camino de desarrollo. La escritura de un diario personal que yo recomiendo en todo tipo de proyectos. Cuando doy el taller de escritura es el nervio central del desarrollo del escritor para mí, pero también si uno quiere hacer un proyecto, ese espacio en donde uno escribe y se comenta a sí mismo y piensa en voz alta por escrito sus cosas, creo que es un espacio fabuloso en donde pueden aparecer un montón de cosas. Pero quiero seguir un poco porque si no me voy a quedar con ganas de decir algunas cosas que había anotado. Eh, Hoy hablé con una mujer que está haciendo el taller de Nietzsche conmigo y conversamos algo que creo que puede servir para avanzar un poco con esto que estamos planteando ahora. Ella me decía, yo tengo un proyecto, algo me detiene, ya lo hablé con mi analista hasta el cansancio, yo ya sé cuáles pueden ser las cosas que me detengan, exploramos razones, pero igual sigo detenida. Entonces yo recordé algo que escuché en la teoría lacaniana, que es lo siguiente, que me parece una idea extraordinaria y muy aplicable a todos los campos, que es hablar del síntoma refuerza el síntoma. Es decir,
el psicoanálisis, la psicología, la psicoterapia, que habla del síntoma, uno va y habla de que tiene tal problema y habla y habla y habla de ese problema, no lo soluciona por la abundancia de reflexión sobre el problema. Lo soluciona a la medida que pueda desplazarse a otro campo. Entonces, en mi taller, digamos, yo le dije a esta chica, le dije, no vamos a buscar porqués, no vamos a indagar nuevamente el sentido de tu traba y la historia que te hizo tener ese proyecto y por qué, qué significa. No, lo que vamos a hacer es diseñar pasos, diseñar movimientos, y por eso lo que yo voy a hacer es dar tareas a pedido. Nos vamos a juntar, el taller es esto, nos vamos a juntar, vamos a charlar así de un montón de cosas, y después alguien dirá, bueno, yo quiero hacer tal cosa, o yo no sé qué quiero, vamos a ir conversando las situaciones particulares, cada uno va a hablar de lo que quiera y no más de lo que quiera, los que quieran callar van a callar, y alguien a pedido me va a decir, Alejandro, me gustaría tener una tarea para esto. Tengo este proyecto, tengo esta idea, todavía no es un proyecto, tengo esta idea, me gusta mucho esto. ¿Qué puedo hacer en relación con eso? Entonces vamos a charlar, no en público, probablemente en privado, porque el taller incluye no solo el intercambio en las reuniones, sino el intercambio vía mail o el intercambio vía WhatsApp, como hago con todos los talleristas de los talleres que he dado hasta ahora. Y en ese intercambio privado vamos a diseñar en conjunto un paso, una tarea. Una vez terminada esa tarea, vamos a ver qué pasó y vamos a hacer otra y otra y otra. Yo lo que quiero es generar movimiento, pasos concretos de acción. Y el pensamiento que me interesa no es el pensamiento de por qué será que, de dónde pasó. No, no me interesa nada eso. Lo que me interesa es cómo hacer para que avances, cómo hacer para que crezcas. Concretamente, ¿qué tengo que hacer para lograr tal cosa? ¿Qué tengo que hacer para lograr estar más contento y hacer algo que me guste? ¿Qué tengo que hacer para lograr poner mi restaurante itinerante? ¿Qué tengo que hacer para cambiar la cultura del plan? No sé, cualquier cosa que se te ocurra. La ambición es legítima. Uno puede decir, quiero hacer un proyecto educativo internacional para transformar los valores de Occidente. Después, el deseo es legítimo, después está en ver cómo se implementa. Y tal vez un gran proyecto idealista así lleva a una concreción valiosa, mucho más reducida, pero que te puede dar mucha satisfacción. Bueno, todo ese trabajo de pasar de los ideales a las realidades, de pasar de la búsqueda de porqués a la implementación de acciones es lo que yo quiero hacer con el taller. Entonces, otra cosa importante que de alguna manera ya está dicha, pero quiero subrayar. Hay una relación entre lo que uno quiere y lo que uno dice que quiere. Porque uno dice querer algo, pero tal vez no es necesariamente lo que quiere, ¿no? Tal vez hay otra versión mucho de eso que decís, mucho más cercana de tu realidad y mucho más posible y más interesante y más a tu alcance. También quiero contarles que estos días que estuve preparando este taller, llegué como a listar, a determinar algunos principios. Los principios son los siguientes, más o menos, por lo menos formulados como llegué a formularlos hasta ahora. Primero, despejar el pensamiento. Lo que estaba diciendo antes. No hay por qué, no hay autoconciencia, no hay que estar mirándose todo el tiempo a sí mismo, el sentido profundo. No, hay que limpiar de explicaciones y hay una línea de acción que nos va a decir después cosas. En ese intento y en la reacción de la realidad respecto a mi intento se va a ir formando un camino. Ese es el camino. El lugar del pensamiento va a ser observar eso y generar nuevas acciones. Después, gran generalidad pero muy valiosa. La posición activa es más valiosa que la posición pasiva. La posición activa es exploratoria, no hace falta tener seguridad absoluta. Uno empieza a andar y va aprendiendo y va entendiendo cómo hacer, qué quiere hacer, incluso conociéndose a sí mismo. Uno no se conoce a sí mismo en el pensamiento abstracto de hablar con un terapeuta de sus síntomas. Uno se conoce a sí mismo en un hacer que le devuelve aspectos de la realidad. Otro principio, el extremo valor del uso, de usar las cosas y ser usado. A mí me parece que hay cierta mala conciencia respecto de eso. Vos me estás usando, mis hijos me usan. ¿Qué más puedo querer que mis hijos me usen? Me usen para hacer lo que quieran. ¿Qué quiero yo? No quiero que hagan lo que quieran. Yo quiero servirles para que hagan lo que quieran. Igual a mi pareja, igual a mis alumnos, igual a todo el mundo. Yo quiero ser útil. ¿Qué más lindo hay que ser útil para el placer del otro? ¿O qué es el sexo? Dar servicio también, podríamos decir, ¿no? Ser usado y usar al otro para la satisfacción personal. ¿O es una cosa abnegada de no, me voy a postergar, voy a trabajar solo por ti? Es un uso cruzado. Uno está usando al otro. Bueno,
Entonces, otro principio, la culpa es deseo no jugado. Eso se lo escuché por primera vez a un psicoterapeuta americano que se llama Rollo May, de unos cuantos años atrás, que decía que lo que da culpa no es lo que uno hizo mal en relación con otros, sino el potencial no realizado. Y lo volví a encontrar, esa idea, la volví a encontrar en el psicoanálisis lacaniano. La culpa es, o en Nietzsche, ya se me mezclan porque tienen muchas coincidencias. La culpa es el potencial no realizado, la culpa es el deseo no jugado, la culpa es respecto de sí mismo, podemos decir. Más allá de que podamos caracterizar también la culpa como el peso, lo que pesa, lo que nos ancla, lo que nos impide movernos. Y no hay que indagar mucho las figuras de la culpa, porque eso le da voz a la culpa y la reproduce. Lo que hay que hacer es una argumentación que la limite y nos permita avanzar. A ver si tengo otro principio más anotado. No, era eso. Así que ahora, siendo las 20:51 y con la idea de llegar hasta las 21:15 como mucho, para no generar un choclo interminable y dejarnos a todos con ganas de más, propongo que me sigan diciendo cosas, yo las comento, levantan la mano o bien me las escriben. Acá Edgar Poe, tenemos el placer de compartir este momento con una de las figuras literarias más importantes de la historia universal. Dice, creo que eso de depender de la mirada ajena para lograr aprobación o notar desaprobación, el miedo empieza a ceder. No, me parece que entiendo. La idea debe ser que el miedo empieza a ceder cuando uno desplaza esa mirada. Sí, la idea es correcta, el tema es cómo se hace. Y yo creo que se hace haciendo cosas, es decir, olvidando el problema y avanzando, digamos. El problema es importante para que uno sepa, bueno, basta, no tengo que dar más vueltas, a ver qué hago. Y en ese hacer uno va a empezar a darse consistencia a sí mismo. Edgar Poe insiste, dice, la culpa no es un invento propio. No entiendo, che, Edgar, también tantas cosas notables que has escrito que yo no he leído, pero sé que son notables porque todo el mundo lo dice. Por favor, explícame más. ¿Quién más quiere decir algo, che? ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Alguien que no haya hablado? El único valiente finalmente fue el señor que habló recién, Víctor Hugo Ruiz, ¿no? No, ¿quién fue? Se me pierdan. Perdonen, che. ¿Qué más? A ver, ¿quién quiere tomar la palabra? Acá dice que hay de comentar lo que queremos hacer y en ese comentar terminamos el proyecto. Dice Gianni, no entiendo, ¿terminamos en el sentido que no lo hacemos o que en ese momento se logra? Acláramelo. Edgar Poe dice, pregunto si la culpa no es un invento de cada uno. No es un invento porque, digamos, es una realidad que existe y que hay que reconocer como tal. Necios seríamos si la negáramos, ¿no? Es como una sensación, es una realidad. Básicamente Nietzsche describe muy bien esa variable esencial de nuestro nivel de desarrollo humano, en donde hay como una deuda. La culpa la explica como deuda con, en principio, según la evolución histórica de la culpa, era con los antepasados y después fue quedando y terminó ligada a una instancia religiosa. No importa eso, digamos, lo que importa es que hay algo que uno siente que lo priva de legitimidad y que me gusta a mí, sobre todo la interpretación de que cómo se combate, de que la culpa está ligada a la anulación del potencial, es decir, a que no estamos realizados, que no estamos buscando nuestra satisfacción. Entonces, ¿cómo se combate la culpa? No entendiendo nada, sino actuando, iniciando el camino del desarrollo de nuestro potencial, el camino de nuestra satisfacción. Decilas de nuevo, por favor, por punto y no tan explicado para anotar. Gracias, dice Victoria. No, te las paso después, o esto también va a estar grabado para el que quiera, porque no sé, igual lo voy a intentar, Victoria, dame un segundo. Gianni dice, comentamos el proyecto y cuando comentamos lo anulamos y no lo seguimos. Bueno, eso es una posición débil, uno se lo comenta y como el otro no aplaudió o no entendió, uno dice, no debe ser bueno. Es que, ¿qué importa el otro? Basta de darle tanta importancia a las opiniones ajenas todo el tiempo. No hay ni que comentarlo a otro el proyecto. En este libro, Tom Peters, que es buenísimo, que dice un montón de cosas, el libro se llama El Proyecto 50 maneras de transformar cada tarea en un proyecto que realmente importa. Y tiene un montón de capítulos cortos, así con lindo diseño, sobre cosas, sobre algunos puntos importantes de proyectos que terminan entre
exponiendo entre 3 y 5 cosas para hacer que son prácticas y son buenísimas. Algunas las vamos a retomar. Entonces, Peters dice que lo que importa es hablar con los que te entienden y con los que valoran tu idea, no con los que te objetan. Eso es un tip buenísimo. Uno, cuando hace un proyecto, inmediatamente está pensando en aquellos que lo van a objetar y está inventando los argumentos para responder esas objeciones, con lo cual dirían, Nietzsche, es todo gasto defensivo. ¿Qué te importa lo que van a decir los que no? Habla con los que sí van a entender tu proyecto, con los amigos, con los que te bancan, con los que les gusta la idea. Los proyectos crecen así. ¿O ustedes se creen que la gente que hizo grandes cosas las hizo siempre pendiente de los enemigos? Enemigos siempre va a haber, boludos que no entienden o que quieran otra cosa, o gente que no le interese tu crecimiento porque se van a sentir amenazados por ese crecimiento. Siempre va a haber. Gente mala en el mundo siempre hay también. El tema es qué calce les damos. Entonces, el problema es para dónde se orienta uno, ¿no? Andrea dice, ¿cómo juega el miedo al éxito en el no hacer? Es probable que tenga algún impulso. Ahora, una importancia. Yo te diría, no pensemos más en eso. Basta de lucubraciones, de que por qué será. Hay que hacer, hay que avanzar. Esa es la línea del taller de hacer. No vamos a lucubrar de por qué será que no sé qué. Vamos a lucubrar en cómo hago para. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué será lo que quiero? ¿Cómo hago para? ¿Qué pasó con esto que hice? Eso, es un camino de acción. La cuestión entonces, dice Mariana, sería no dar entidad a la culpa. No, la cuestión sería hacer cosas de manera tal de que el sentimiento de culpa no sea tan dominante. En la medida que uno está comprometido con su excitación, con su riesgo y con su realidad, la culpa deja de tener tanto el micrófono y empiezan a hablar otras voces. ¿Cómo podríamos autovalorar la creación? Haciéndola, Paul, empezando a hacerla. Esa es la valoración, en hechos concretos. Si yo valoro mucho mis ganas de escribir, empiezo a escribir. Pero no será que, no me importa un carajo, empecé a escribir. Y yo te ayudo. Silvana, me encantan las ideas que propones. La idea de no pensar tanto, sentir y avanzar. Andando se acomodan los melones. Sí, alguien me escribió también eso esta semana, lo de los melones. Me gusta mucho esa imagen. Mario Mactas la usa siempre. Pero la idea no es no pensar tanto. La idea es pensar de otra forma o pensar en otra cosa. Siendo filósofo, te imaginarás que yo no estoy en contra del pensamiento, pero entiendo que hay un pensamiento vicioso, descalificante, negativo, pernicioso, que es, ¿por qué será que tengo ganas de hacer esto? ¿Y qué pensarán los demás? Y un pensamiento mucho más útil que es el pensamiento ligado a la estrategia y la implementación. ¿Cómo hago? En muchos reportajes políticos que me hicieron, las preguntas, esto lo dije muchas veces, pero me parece relevante, lo voy a volver a decir, las preguntas eran, ¿qué va a pasar con la Argentina? ¿Y cómo hemos llegado a esta situación? Y yo siempre decía, son dos preguntas falsas, preguntas poco valiosas. Las preguntas que hay que hacerse es qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Las otras dos preguntas, ¿qué fue lo que pasó y qué pasará? Son preguntas de espectador, son preguntas de persona que está fuera de la realidad, no de una persona entusiasmada, excitada con la realidad que está formando parte del mundo y haciendo algo. Son preguntas de alguien pasivo, con un pensamiento un poco vicioso de mirar y no hacer, un pensamiento obsesivo. No vamos a criticar al que le pasa eso, pero vamos a ayudarlo a salir de esa posición y a lograr una posición más activa. Oh, me harto de mí mismo. Bueno, Silvia dice, tus ideas son liberadoras, gracias. No quiere hablar alguien, che, así yo puedo descansar un poco. Voy a tener un síncope acá de tanta respiración insuficiente. Cris Ticera dice, me aclara muchísimo tu idea de hacer. Es muy interesante lo que planteas con respecto al pensamiento. Lo coloca en un plano activo. Exactamente. No se trata de no pensar. El que dice, basta de pensar, como el tema de Spinetta, es el que es preso, está preso de un pensamiento obsesivo que le impide. Pero el pensamiento puede no ser una cosa obsesiva. Puede ser, por el contrario, un recurso de acción, un recurso liberador. Ese es el pensamiento que tenemos que hacer. A ver, que alguien levante la mano, porque si no... Aquí va a haber quilombo, ¿eh? Miguel, ahí tenemos a Miguel. Dale, Miguel. Adelante vos, Miguel. Sí, quería preguntarte, hay distintos tipos de proyectos que puedas ir haciendo a lo largo de tu vida. ¿Cómo hacer para manejar? Me parece que todavía no nombraste la palabra impaciencia. Depende, por supuesto, de la realidad de cada uno, pero ¿cómo manejas la impaciencia cuando
te parece que tú o tus proyectos son muy viables y qué sé yo, ¿me entendés? Que por ahí cada uno tiene un tiempo totalmente diferente, ¿viste? A lo mejor no es lo que vos esperás. Por supuesto que te entiendo, la impaciencia, dos cosas, ¿no? Por un lado la impaciencia y por otro lado, que también mencionaste eso, la sensación de que uno tiene muchas cosas por hacer y tiene que elegir una, ¿no? La impaciencia y la determinación de la elección, digamos, ¿no? Si no, si uno no se dedica a una o dos cosas, no hace nada. Lamentablemente hay que elegir. Y después la impaciencia yo creo que es parte del hacer, ¿viste? Hay que, como, podríamos decir que hay una ansiedad negativa que te pone en una especie de situación imposible porque te distancia de la realidad y de la práctica. Y después hay una ansiedad productiva que te impulsa a hacer. Yo creo que hay que tratar de lograr ese segundo estado, en donde la ansiedad, la impaciencia, te haga actuar de una manera no torturante. Pero yo creo que eso es como la ecualización. ¿Vieron en un sonido? Uno está escuchando música, si tiene un equipo sofisticado o una aplicación sofisticada, tenés muchas cositas que ir ordenando. Y bueno, hay que lograr una ecualización que le funcione a uno. Entonces, la impaciencia puede tener que ver con la excitación. Si la impaciencia es muy extrema, se bloquea, ¿no? Son esas cosas que si las querés forzar para que vayan más rápido, en vez de ir más rápido, vas para atrás. Es como una especie de ecualización personal que hay que ir logrando. Pero yo creo que ahí tiene también algo que decir el pensamiento ligado a la implementación, el diseño de acciones para ir avanzando. Por impaciencia puede determinar, por ejemplo, que si no podés avanzar por determinado lado con tu proyecto, sí podés ir avanzando por otro. Y tal vez no pensaste que podías avanzar por otro o no fuiste capaz todavía de inventar esas acciones mientras esperás algo que hay que esperar, esas acciones que te permitan ir avanzando en el mientras tanto. Tengo dos manos levantadas, a ver, ¿dónde están? Pero acá levantan y bajan las manos. Con mucha, acá tenemos a Leonardo. Vamos, Leonardo, con vos. Leonardo. Cómo trabajar con proyectos a largo plazo. Pero decilo vos, dale, Leonardo, te estoy habilitando el audio. Bueno, acá Leonardo dice por vía chat. ¿Cómo trabajar con proyectos a largo plazo? 3, 5 o más años. Yo lo que creo que no entiendo que, digamos, por eso me gustaría que hablaras, para entender un poquito más a qué te referís, porque hay proyectos, por ejemplo, supongamos que mi proyecto sea ser novelista. Es evidente que es un proyecto a 5 o 10 años, o sea, hay cosas que se logran con el tiempo, pero en ese lapso se pueden ir haciendo muchos proyectos distintos. Entonces, por eso te quería preguntar mejor. Pero creo que con un proyecto a largo plazo, voy a repetir algo que digo siempre, pero que tiene que ver con este libro de Tom Peters. Él tiene una idea que es fabulosa, que ha sido tomada bastante, que me parece muy aplicable a todo. Dice que no hay proyecto, por más complejo que sea, por más grande que sea, incluso pone como ejemplo a la fábrica de aviones Boeing, no hay proyecto, por más grande que sea, que no permita que uno haga un prototipo rápido en los próximos 3 o 4 días. Entonces, quiero escribir un libro sobre los valores en Occidente. Bueno, es un tema un poco remanido. Quiero escribir un libro sobre los valores en las personas comprendidas entre los 14 y los 17 años. Bueno, ¿qué hago? Bueno, tengo que hacer una investigación en casos y leer tal y tal y tal y tal y tal libro. Y bueno, pero hacer un prototipo rápido. Un prototipo rápido que sería, bueno, voy a hacer una encuesta con 15, 20 casos a chicos de esa edad con estas preguntas. Es decir, algo que puedas hacer ya para poner en marcha la acción. Yo calculo, es fabuloso el concepto, es súper útil, aplicable a morir en cualquier proyecto. Yo lo que creo entonces, Leonardo, es que en un proyecto a 3 o 5 años habría que ir eligiendo cosas para ir haciendo parcialmente realizaciones de ese proyecto. Y Peters dice algo importante,
que el valor del prototipo rápido no está dado en recibir el feedback, eso es la mirada del otro, que el otro te diga, sí, está bien tu idea, no, está mal tu idea, no. Lo que importa en el prototipo rápido es que uno va entendiendo qué es lo que quiere hacer y para dónde va. Y en función de las experiencias que va viviendo, va dando mejor forma al proyecto. Leonardo, si querés hablar y decirme más. Había dos manos levantadas y las bajaron las manos, que se cansaron de tener la mano así, si es darle clic a un coso. Bueno, dice Ana, mi padre decía que la inspiración te tiene que sorprender trabajando, decir haciendo. Sí, creo que tu papá era Hemingway, porque esa frase tengo entendido que es de Hemingway, pero la hemos dicho todos. Que la idea yo la leí en traducción, que la inspiración te coja trabajando. Yo no quiero hablar, no quiero ponerme, digamos, indecente, pero claro, la idea es que si uno tiene una disciplina de trabajo, suponete que seas escritor. Ahí, Patricia, ya voy con vos, que levantaste la mano muy bien, te comprometo a dejarla levantada. Si yo quiero ser escritor y tengo que escribir mucho, hay momentos donde me pongo a escribir, no se me ocurre, pero cuando llegan las ideas, si yo estoy trabajando, estoy escribiendo, o aflojé la herramienta que es escribir, mi capacidad de escribir, por supuesto que esas ideas van a tener mucha más capacidad de tomar forma que si yo no hubiera iniciado el camino. Así que me parece una buena idea, Ana. Vamos con vos, Patricia. Hola. Bueno, yo estoy en una situación como al revés, como rara. Hago cosas todo el tiempo que me dan mucha satisfacción desde hace mucho tiempo, pero ahora necesito canalizar. Digamos que lo que más me gusta es aprender. Pero ahora necesito canalizar todo eso en un proyecto concreto, lo que vos decías recién. Si uno, en vez de hacer una o dos cosas, hace 1000, en definitiva, por ahí no estás haciendo nada. Así que bueno, espero que este curso me ayude con eso, porque estoy como indecisa con eso, voy por acá o voy por allá. Bueno, pero eso yo te diría, yo me siento muy identificado con tu problema, eso también es un problema del hacer, la multiplicidad, la indeterminación, ¿viste? ¿Qué hago? Escribo, dibujo, hago música, hago filosofía, hago para empresas. Es un problema. A mí en realidad es una ventaja y un problema a la vez, toda la vida fue igual, sí, que me permite que... Sí. Dale, dale. No, digo, me permite que me las arreglo bien en casi todo y la gente me dice, pero ¿cómo sabes hacer esto y lo otro? Cosas que nada que ver, ¿no? Porque me gusta aprender. Pero ahora la realidad es que tengo que ganar plata, estoy sin ingresos, entonces todas esas ideas las tengo que canalizar para que de algún modo todo ese acervo que tengo, digamos, me dé no solo satisfacción, porque a mí me encanta lo que hago, eso es lo que me está costando, porque si a mí no me gustara lo que estoy haciendo, diría, bueno, hago esto, pero es que a mí me encanta lo que hago, pero en este momento tengo una necesidad concreta, que es tener ingresos. Entonces, bueno, quiero hacer un proyecto que sin dejar de hacer lo que me gusta, intentar que también sea productivo. Bueno, por supuesto, es decir, lograr satisfacción también tiene que ver con lograr ganar plata, que da mucha satisfacción, como ya sabemos. Yo creo que en ese caso habría que elegir o crear de entre toda esa multiplicidad de capacidades alguna que sea viable en el momento actual para tener alguna respuesta económica. Estoy con eso, estoy hablando con gente, quiero armar una app, después... Bueno, sí. Pero bueno, estoy con está gente, bien. además haciendo eso, pero bueno. No sigamos Y no entrar en detalles, entrada a otras obvio. personas, pero Perfecto. me parece que la respuesta, digamos, lo que yo te puedo decir y lo que creo, ya va iPad, estás moviendo la mano, lo que creo que corresponde sería eso, ¿no? Tratar de encontrar alguna, dentro de esa multiplicidad, alguna aplicable a la cual dedicarse de manera a obtener la satisfacción de tener un ingreso, ¿no? Acá me dice Claudio, no te enojes, Alejandro, la mano se baja sola después de unos segundos. No, no me enojaba, era como parte de mi exuberancia. Pero buenísimo que me hayas aclarado eso porque yo no lo sabía. Muchos penales, dice Eduardo Grassi, pero los penales de a uno. Sil dice, ¿qué haces, Patricia? ¿Qué te encanta? Bueno, respondele por chat, Patricia, por favor. Edgar Poe, que paró de escribir un poco un rato más, dice, creo que Picasso fue quien dijo, cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando. Bueno, hay 2 o 3 frases, es muy gracioso, hay 2 o 3 frases que se le adjudicamos a Picasso, a Hemingway, a algunos otros más, y no sabemos muy bien de quién fueron, pero igual se han establecido como verdades porque creo que son bastante orientadoras.
Andrea dice, yo también tenía esa frase como de Picasso. Bueno, alguien me estaba haciendo señas, che. A ver que vuelva a hacérmelas, por favor. Acá está, iPad 3 me dice. Sí, vos. Dale. Habilitate el audio, porque yo te habilité. Sos un señor con bigote y anteojos. Ah, ¿yo? Sí, Ahí va. sí. ¿Me escuchás? No, vos no. Ahí vos, este. ¿Quién sos? Ok. No, ese soy yo. A ver. Dale vos, ahí estás. Ok. El otro Soy que Juan habló Norte. recién queda para después. Dale. ¿Cómo te llamás? Te estaba diciendo, Juan Nordlinger. Estoy en el barrio de Belgrano y es la primera vez que me meto en Zoom. Mirá, bienvenido. Y gracias, o sea que había que hacer y se hizo. El tema que la verdad te estoy escuchando, y hay una palabra que es una experiencia personal, yo soy odontólogo, aparte pinto, y siempre que pienso algo y voy a la acción, hay algo que está reñido con la pasión. Y no noto que sea una palabra en un lenguaje común, porque uno puede hacer una simpleza, como dijiste vos, y puede hacer un pollo al horno, pero hacerlo apasionadamente, como puede encontrarse con alguien y hacerlo apasionadamente, y estar en una profesión, o en un hobby, lo que sea. Y me parece que ese es el condimento, que es un poco la pimienta de ese arranque que vos decís que está en los pies, ¿no? Pero que también está en el alma, que también se produce, o por lo menos se lleva a cabo, pienso, con ese condimento. No sé qué opinás vos, pero... No, sí, me parece que marcás un buen punto, Juan. Lo único que, el buen punto es este, vos señalás la idea de la pasión, traés la palabra pasión, que yo no suelo decirla porque opto por otras que son bastante cercanas, pero me haces acordar a mi analista lacaniano, a quien le escuché una vez en un seminario decir lo siguiente: es falso que buscamos, y parece Nietzsche, no buscamos la paz, buscamos la pasión de vivir. No buscamos la tranquilidad, buscamos la pasión de vivir. Y ahí creo que estamos entrando en lo que vos decís, pero no importa si el lenguaje común lo reconoce, no reconoce, eso es, digamos, es lo que pasa, son los demás. Lo que importa es uno y cómo uno adopta una estrategia u otra, o bien va para un lado o para otro. Por supuesto, la pasión que vos señalás es posible incluso en un pollo al horno, en un cuadril a la sartén y en un montón de cosas que no necesariamente son valoradas por los demás. Digamos, cuando uno tiene consistencia propia, uno hace lo que le da satisfacción, encuentra su propia pasión, a veces es reconocido, a veces no, no tiene importancia, es secundario. Lo importante es que uno está viviendo la vida que quiere vivir, eso es ser consistente, es estar en su propia vida. Eso es lo que hace que tengamos la sensación de que la vida tiene sentido. Estás viviendo. El que no pone su pasión en juego, su deseo en juego, su entusiasmo en juego, su excitación en juego, como queramos decirlo, se queda con la sensación de que no está viviendo, de que le falta algo, de que... Bueno, eso creo que es posible contrarrestarlo con una especie de vuelco hacia la acción. Siendo ya la hora, quiero darle la palabra a la persona que recién también habló, y yo le dije no, vos no, porque estaba el otro antes, que no sé quién era, che. Ay, Alejandro, ¿sos? Mario. Dale. ¿Mario? Sí. Allá. ¿Qué le dirías tú a tus jóvenes oyentes en estos momentos? Un comentario favorable o desfavorable de lo que a mí me ha sucedido durante mi vida. Yo soy ya un hombre grande, dicen ustedes, un hombre mayor, ¿no? Pero veo mi vida y digo qué cosa es lo que he hecho, ¿no es cierto? Yo he sido rápido, abogado, he sido profesor universitario en Estados Unidos, he sido antiabogado, he vendido en el 11 que ustedes tienen en el Perú, luego he sido motor artístico, he hecho un libro, he hecho, etcétera. Eso, tengo una hija que me está siguiendo el mismo camino.
¿no es cierto? Y está joven todavía. ¿Qué pensamientos me darías tú? ¿Favorable o desfavorable? O sea, Sí, sí. me he convertido en un prisionero del deseo. No, yo te diría, mira, no sé, por supuesto estas son cosas largas, pero estamos acá ya con poco tiempo. Yo te diría, para empezar, cuando me decís que hable a los jóvenes oyentes, te tengo que hablar a vos, porque creo que en este plano del que estamos hablando, la juventud no tiene que ver con la edad, sino más bien con una disposición a dinámica, a estar en la realidad y dar la batalla por su deseo. Y después te diría, vos me preguntas, ¿qué he hecho? Y yo te diría que no tiene ninguna importancia ese nivel en donde uno se mira. Eso es lo que hay que desactivar. Uno se mira. Yo podría decir lo mismo. ¿Qué hice? Hice tal cosa, hice tal otra, no hice nada, valgo, no valgo. Esos son todos pensamientos neuróticos del que se está observando a sí mismo. Se está observando vivir. Y lo que tenemos que hacer es no observarnos vivir, es vivir. Y esa observación que parece tan comúnmente algo positivo porque nos está, nosotros creemos, dando una verdad respecto de nosotros mismos, en realidad, creo yo, nos está sacando del nervio fundamental de la vida, en donde uno es un protagonista que se siente vivir o no se siente vivir. Y la mirada externa propia o de otros respecto de uno es el enemigo, es lo que hay que desalojar. Esa sería mi primera respuesta. Bueno, vamos a terminar. Gracias, Mario. Mario está en Perú. Lo digo porque me gusta la internacionalidad de este encuentro. Les agradezco mucho que hayan estado. Cualquier consulta que me quieran hacer, siempre estoy a disposición vía redes sociales. Para los que se entusiasman con esta perspectiva, los espero y los que puedan pagarlo también, por supuesto, los espero en el taller de hacer que empieza el miércoles. Y si no, seguimos en contacto a través de mi newsletter. Los que no estén suscritos, si quieran suscribirse, me mandan un mensaje. Y bueno, seguimos charlando. Veo acá que muchas personas me dicen gracias. Les agradezco yo también a ustedes que hayan estado. Para mí fue gracias. Chao, Ana. Estamos viéndonos en cualquier momento. Tengo esta grabación, el que quiere me la pide. Chao. Chao a todos, gracias a todos.